Además, las festividades judías o bíblicas, en la Biblia, las festividades bíblicas, a través de la tradición uno se sorprende, porque de repente, si uno quiere hablar de Pesaj, tiene una cantidad de temas muy grandes a simple vista ya directamente. Si uno quiere hablar de los panes ácimos, también a simple vista encuentra muchos. Si uno quiere hablar, por ejemplo, de Shavuot, a simple vista no encuentra muchos. De hecho que los hay, muchísimos, tal vez no tan a simple vista, pero se encuentran muchos temas. Pero, por ejemplo, de las festividades de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, también y de Sukkot, además de haber varios pasajes bíblicos, también hay un sinnúmero, pero sin número, porque digo sin número, son muchos, de ilustraciones, historias, de explicaciones, ¿no?, a lo largo de los siglos, ¿no? Ustedes saben que ahora en esta festividad se cierra el ciclo de lecturas, ¿no?, de la Biblia, y se comienza uno nuevo como termina Sukkot. No todos mantuvieron el mismo ciclo de lecturas en cuanto a la cantidad, algunos a lo largo de la historia, hoy mismo también. Algunos leen toda la Biblia en 3 años, otros en 1, ¿no es cierto? No siempre se manejó lo mismo. Ni se maneja tampoco lo mismo. Y resulta bien interesante lo de las cabañas, las festividades de las cabañas en este mes, ¿no es cierto? Si a alguien le dijeran, bueno, salen de la tierra de la esclavitud y entonces van a morar por el desierto y van a celebrar la fiesta de las cabañas, bueno, ya salen de allí en la época de que es Pesaj, y en el desierto, de hecho que en el desierto no celebraban la fiesta de las cabañas, dice, cuando entres en la tierra celebrarás la fiesta de las cabañas. Esta fecha, lo mismo que aquí en México, este clima, muchas veces en Israel ahora, ¿no es cierto?, es un clima muy poco propicio para hacer cabañas. Si alguien le hace hacer las cabañas, por ejemplo aquí, ¿no es cierto?, marzo, abril, marzo, abril es Pesaj, un mes y medio más, ¿sí? Y entonces cualquiera estaría contento, ¿me está siguiendo o no? Cualquiera estaría contento de hacer las cabañas porque tiene un clima propicio. Pero la celebración de las fiestas de las cabañas es en un clima muy poco propicio. Y es ahí donde se cumple el mandamiento. Si fuera un mandamiento de hacer algo, ¿no es cierto?, que a nosotros nos puede placer mucho, ¿no? Y dice en esa fiesta de las cabañas, ¿me está siguiendo? En la fiesta de las cabañas dice, te regocijarás y alegrarás. En realidad, hacer, por ejemplo, en mayo, en junio, aquí una fiesta de las cabañas, y sería mucho más propicio, más halagüeño, ¿no es cierto?, que hacerlo en el mismo clima que tenemos parecido, ¿no es cierto?, como en Israel. Por eso a veces ni tampoco nos preguntamos por qué son las fiestas, ¿no? A veces no nos preguntamos mucho, ¿no? Fíjese que hasta en eso, ¿no?, el Señor nos puede poner, ¿no es cierto?, hasta un poquitito, ¿no es cierto?, en un compromiso. Porque si fuera en mayo o junio, dijimos, perfecto, vamos a la cabaña porque está el calorcito y nos ponemos cómodos debajo de la cabaña, ¿no? Pero de repente en un clima, ¿no es cierto?, que puede estar ventoso, lloviendo y tantas otras cosas, hacerlo en esta época implica ya más responsabilidad, más compromiso, porque no más sacrificio también. ¿Me están siguiendo? Esa es una de las tantas historias, de las miles que puede haber en la celebración de Sukkot. Y vamos a leer, ¿no es cierto?, entonces, para ilustrar la celebración, de hecho que ya la saben, y luego vamos a compartir algo respecto de esta celebración. Yo les he hablado mucho, hasta donde yo sé, les he explicado bastantes cosas, o he compartido, no sé si he explicado, pero he compartido de las festividades. Bien. En Levítico 23, en el capítulo 23, verso 33.
Dice, habla a los hijos, y habló a Adonai y a Moisés diciendo, es el verso 33, ahora 34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días, que fue esta mitad de semana, de este mes séptimo de Tishri, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Adonai por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas, refiriéndose a todo lo que es el capítulo 23, estas son las fiestas solemnes de Adonai, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Adonai, holocausto, ofrendas, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los Shabbatot, aquí dice días de reposo son Shabbatot, de Adonai, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Adonai. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Adonai por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Ahí está el Shabbatón. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante de Adonai vuestro Dios por 7 días. Y le haré fiesta a Adonai por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Adonai vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Adonai. Es bien interesante porque, si bien tomo esto como ilustración, ahora le voy a mostrar lo que voy a compartir. Acá dice una vez que se han recogido todas las cosechas, ¿no? Y una vez que se recogen todas las cosechas, lo que básicamente uno quiere hacer, ¿no es cierto? Como cuando se cobra el salario o se cobra algo, ¿no es cierto? O se recoge algo que costó muchos meses de sacrificio, es gastar, divertirse, ¿no es cierto? Eso es lo que podía hacer cualquier también israelita, ¿sí? Pero acá dice que una vez que se recoge todo, hay que hacerle la fiesta a Adonai por 7 días. Es decir, nadie podía usufructuar, ¿no es cierto?, todo aquello que había, ¿no es cierto?, recogido. Entonces, siempre cuando uno lee una escritura tiene que pensar en esto. En primer lugar, el momento propicio no era un momento propicio para hacer la celebración por el clima, ¿no es cierto?, lo que implicaba un sacrificio. Más allá de que implica un sacrificio, por el clima probablemente adverso que pudiese haber, ¿no es cierto?, porque la temporada tal vez no se adecuaba mucho para hacer las cabañas, y entonces uno tiene que comprometerse también en eso. Una vez que se recoge todo, uno dice, bueno, recogí todo, vamos a hacer las cuentas, cuánto podemos gastar, ¿no es cierto?, disfrutar, vivir, ¿no es cierto? Pero en ese momento tampoco uno puede hacerlo, sino que uno tiene que dar cuentas a Dios de todo lo que el Señor le proveyó. De hecho, también cuando ustedes leen aquí, ¿no es cierto?, la leo conmigo, cuando dice, además de los Shabbatot de Adonai, de vuestros dones, de todos vuestros votos, los Shabbatot de Adonai, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los Shabbatot? Primero son fiestas del Señor, y el Shabbat también es del Señor, ¿no es cierto? El Shabbat no se celebra, ¿vio? Cuando a veces la gente va a una congregación y dice, bueno, esto, aquello, el otro. El Shabbat no se celebra para que ustedes se pongan para agradarle a ustedes, ¿no?, ni para agradarme a mí. El Shabbat es del Señor. Y el día del Señor es el día del Señor. Y la gente a veces va porque, ¿no es cierto?, porque piensa a lo mejor que para uno, ¿no? Pero el Shabbat, de hecho, que
carácter transitivo para uno. Pero el Shabbat es del Señor, ¿no es cierto? Las celebraciones del Señor, el agradecimiento por las cosechas es al Señor, la preparación de muchas cosas de las cabañas. De hecho, que algunos dicen, bueno, es bien interesante esto, porque nosotros no podemos celebrar en cabañas por muchos motivos, de hecho que simbólicamente se puede tener, ¿no? Siempre en el judaísmo, en el judeo-mesianismo surgen estas preguntas. Bien. Hay mucha gente judío-mesiánica que es judío-mesiánica pero no cree en Yeshua como el Mesías prometido al pueblo de Israel, ¿no? De hecho que nosotros hemos tenido alguna vez a una persona aquí en la congregación que es mesiánico pero no cree en Yeshua, es decir, es mesiánico desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del Tanaj, respecto al Mesías prometido al pueblo de Israel que ha de venir, y también a la era mesiánica propia del que va a instaurar el Mesías prometido al pueblo de Israel. Bueno, nosotros creemos que Yeshua es el Mesías prometido al pueblo de Israel. Pero es bien interesante, a veces, siempre les digo que ustedes y yo tenemos que tener cuidado cuando alguien nos dice algo, cuando escuchamos algo, también no decir tonterías a los demás, eso sería muy bueno también, ¿no? Una cosa, siempre digo, es formar, la otra informar, y una cosa es formar y la otra deformar, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que aprender eso, ¿no? Sí, a mí me han dicho, por ejemplo, bueno, algunas veces, bueno, ¿ustedes celebran la de las cabañas? Sí, en un sentido sí, que no tenemos los medios adecuados, ¿no es cierto?, para hacer las cabañas. Es así. Dice, bueno, pero ustedes están en infracción. Bueno, digo, pero ustedes con ese criterio también, porque la Escritura dice, ¿no es cierto?, que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. Y entonces no hay templo, no hay sacerdote, no hay altar. ¿Me entiendes? Entonces, y es un sacrificio que no se puede hacer y es fundamental. Por eso a veces tenemos que saber lo que escuchamos, tenemos que saber lo que decimos, porque me están siguiendo, ¿sí? ¿No? Ahora, nosotros no podemos celebrar con las cabañas más que en una forma simbólica, pero ahora les voy a mostrar. Para que vean cómo es la Escritura. Pero sí creemos, ¿no es cierto?, en Yeshua y en su sangre derramada y en su sacrificio a nuestro favor y su derramamiento para expiación de los pecados como el Mesías prometido al pueblo de Israel y al Redentor de la humanidad. Por eso a veces siempre tengan cuidado cuando alguien les dice algo también, ¿no es cierto? Porque a veces queremos hacer todas las liturgias, las simbologías y todos los menesteres en cuanto a eso, y a veces nos olvidamos de la sustancia. De hecho, que los profetas hablaban mucho, ¿no es cierto? En la Escritura dice que el pacto con el Señor era la circuncisión, pero para Moisés y Jeremías no pasaba tan desapercibido como le pasaba a otros, ¿no? Y cuando vio Moisés y Jeremías que la gente se estaba aferrando a un pacto que es lícito, es correcto y es fundamental, les dijo, bueno, pero circunciden el corazón, ¿no? Fueron ambos que dijeron eso, tanto Moisés como Jeremías se expresaron de la misma manera: circunciden vuestro corazón. La circuncisión del prepucio en cuanto al hecho de ser de culto para con Dios, en cuanto al pacto, es correctísimo y es bíblico. Pero no hay que hacer una cosa y dejar la otra, que es la circuncisión. Es lo mismo que el Señor Yeshua le dijo cuando hablaba con los fariseos. Dice, ustedes se esmeran en cumplir y hacer, entre otras cosas, el diezmo de la menta, el comino y la otra hierba que se me olvide. ¿Cuál? El enebro. ¿Sí? Dice, pero ustedes se olvidan del amor. Dice, es correcto hacer lo que hacen ustedes, pero hay que hacer una cosa y también no olvidarse de la otra, ¿no? ¿Me entiende? Esa es una de las cosas que uno tiene que ver. Y en la fiesta de Sukkot pasa exactamente eso.
Yo sé, por ejemplo, así como dice que había que buscar distintas ramas, y en nuestro pueblo, de hecho nosotros lo hacíamos también, en nuestra sinagoga, y se buscaban, ¿no es cierto?, las distintas ramas para hacer el ramillete y el etrog por separado, y se buscaba la mayor pulcritud, los mejores cuidados y un montón de cosas, ¿no es cierto? Y es correctísimo. El tema es, como decía el profeta Isaías, bueno, ¿de qué sirve celebrar tanta fiesta, ¿no es cierto?, pero que el corazón esté alejado del Señor? Y eso aparece en las primeras páginas del libro de Isaías. Entonces, la celebración de Sukkot, ¿no es cierto?, son de 7 días y de un día más en Israel. En la diáspora son 7 días y fuera de Israel son 2 días más, ¿no es cierto? La celebración de Rosh Hashanah, que es el punto donde culmina el mes de Elul, que es un mes de buscar el arrepentimiento, nos habla, ¿no es cierto?, en cuanto a Sijón Teruah, al sonar de las trompetas, nos habla, ¿no es cierto?, del momento cuando es propicio buscar la presencia del Señor, y el Señor abre libros, ¿no es cierto?, en los cielos, para que cuando sean abiertos el ser humano pueda tener un momento de arrepentimiento y ser inscrito, ¿no es cierto?, en el libro de la vida a través del arrepentimiento que surge del corazón. Luego viene Yom Kippur, donde se refrenda, ¿no es cierto?, ese juicio de Dios, y entonces está, cuando la persona es absuelta, exonerada, es perdonada, ¿sí?, pero, y donde ya está sentenciado de alguna manera el que no es perdonado. Sin embargo, tenemos los días de Sukkot. Los días de Sukkot también son propicios, ¿no?, para el arrepentimiento. Quien no alcanzó a ser inscrito en el libro de la vida en Rosh Hashanah, a través del arrepentimiento, entonces busca en Yom Kippur, ¿no es cierto?, tener un espíritu contrito y un corazón contrito y humillado, buscar la presencia del Señor para que sea perdonado a través del derramamiento de sangre del cordero, tanto el que se sacrificaba en el templo como aquel que era enviado a hacer al desierto. Y uno de estos días vamos a hablar de eso también. No hay una sola opinión de eso en el judaísmo. Eso del capítulo 16 de Levítico es bastante amplio. Y entonces, donde están los corderos, uno en el templo y el otro en el desierto, ¿sí? Y entonces es muy amplia la literatura hebrea en eso, es muy amplia, amplísima, amplísima. Lo mismo que esto que estoy hablando allí, sintetizando en 7, 8, 10 minutos, ¿sí? En el judaísmo tenemos, créanlo, miles y miles de hojas explicando lo que yo estoy explicando en 5 minutos. Y tenemos entonces la venida de 5 días que median entre Yom Kippur y el primer día de Sukkot, que fue mitad de semana, y tenemos los 7 días de Sukkot, donde dice que uno tenía que regocijarse. En definitiva, uno se regocija por varias cosas: por el estudio transcurrido de la ley del año, de la palabra de Dios, en el transcurso de un año, o de 3 en otras entidades judías a lo largo de los siglos, ha variado eso. Y también por el fruto recogido, y porque el Señor, en definitiva, lo que dice allí, porque en cabaña nos dice habitar en el desierto, y cuando uno ve eso, en el desierto habitaron en cabañas, ¿sí? A veces uno se pregunta dónde recogían tantos elementos en el desierto. Cuando uno lee en el judaísmo, ¿no es cierto?, las cabañas eran cabañas, ¿sí?, pero también en el judaísmo se hablan de que las cabañas que tenían que construir en el desierto para guarecerse, guardarse y protegerse, eran las nubes de gloria de Dios, ¿de acuerdo? Y entonces ya la cosa cambia. Son cabañas, pero son las nubes de gloria de Dios. De hecho, que una cabaña puede ser la nube de gloria de Dios porque me proveyó en el desierto algo que sería inverosímil conseguir para tanta gente. A veces uno se pregunta, en el desierto, ¿dónde encontraban para 2 millones de personas? ¿No es cierto? A veces ni nos ponemos a pensar, ¿no es cierto? Pero Dios se manifestó exactamente 40 años proveyendo al pueblo de Israel su cuidado, su protección, cosas que nosotros damos por sentada. El Señor les dio cabañas en el desierto. ¿Dónde sacaban tantas cabañas? ¿Sí? O ramas y un montón de cosas. No estas ramas como los frutos como el etrog, sino para fabricar las cabañas. Y entonces hay muchos midrashim, eso hay muchísimos también, ilustrando
y diciendo y hablando de la protección de Dios, ¿no es cierto?, en el desierto. De hecho que, si usted lee la Biblia, ¿no?, usted va a ver, ¿alguna vez usted leyó en la Biblia el derrotero del pueblo de Israel y lo analizó? No creo. Son 42 estaciones que hace el pueblo de Israel en el desierto. Y cada estación tiene un nombre. Y cada nombre tiene un propósito. Y cada nombre tiene un significado. Según como lo tome, hay 42 estaciones. Y se instalaron aquí, salieron aquí las cuentas, ¿no? Entonces, cada una tiene un propósito, que es un crecimiento. ¿Me está siguiendo? Es así. Entonces, por eso le digo, sí estudiamos la Escritura, pero a veces, lo cual no está mal, somos como niños tomando la leche. De hecho, que a veces comentar ciertas cosas que las tenemos que tener como muy asumidas, ¿no? Lo cual no está mal ser un niño y tomar leche, ¿no es cierto? Porque a mí me encanta la leche, yo tomo leche todos los días después, en serio. Pero, todos los días de que nací hasta ahora sigo tomando leche. Espero que nunca me haga mal, pero me encanta tomar un café con leche, me encanta. Bueno, y entonces no es malo tomar leche, pero a veces uno tiene que ir creciendo. Y entonces a veces uno tiene que preguntarse cómo que el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, se mantuvo en el desierto en cabañas. De hecho, la celebración de las cabañas no se realizaba en el desierto. La celebramos nosotros recordando la rama que recogieron ellos en el desierto, o la protección de las cabañas que tuvieron en el desierto y que Dios los guardó sin que les pasara absolutamente nada. Dios es un Dios de misericordia y a veces ni siquiera nos preguntamos, ¿no es cierto?, cómo se mantuvo el pueblo de Israel allí en el desierto. De una forma directamente maravillosa. Y hoy recordamos eso, que recordamos que nuestro pueblo fue sostenido de esa manera. Uno a veces tiene que mantenerla viva, ¿no es cierto?, esa llama, pero la llama bíblica y también, ¿no es cierto?, yo no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, pero, por ejemplo, la Biblia dice que hay que volver a los tiempos antiguos, recordar la cantera donde fuimos cortados, ¿no es cierto?, de la roca donde fuimos cortados. La roca es el Señor, pero desde una cantera espiritual, ¿no es cierto?, lo sacó Abraham y nosotros venimos en un sentido de eso, físico algunos y espiritual los otros, ¿no? De hecho que lo físico también tiene que ser en espiritual, porque una cosa puede ser física y estar totalmente alejado. Y uno tiene que estar pensando y recordando permanentemente eso. A veces no lo hacemos. Por ejemplo, tampoco hacemos, no sé si ustedes, siempre se nos habla de guardar la memoria, guardar la memoria, guardar la memoria. Hoy hay una tendencia. De hecho que extrabíblicamente también había una tendencia apocalíptica en ese sentido, pero hoy también hay una tendencia en general, en siempre ver el futuro, qué va a pasar mañana, dentro de un segundo, dentro de 2 días, dentro de 3 meses, cuándo va a pasar tal cosa, tal otra, cuándo el Señor me va a dar esto, aquello, el otro, cuándo el Señor me va a conseguir lo otro, cuándo el Señor me va a abrir la puerta, lo demás allá, todo eso, ¿no? Y en la Escritura permanentemente, ¿qué es? Recuerda. Hoy estamos abocados a lo otro y nos olvidamos del recuerda. Aparece un montón de veces, recordarás, y a veces con otra palabra, no te olvides, etcétera. Entonces uno tiene que estar permanentemente recordando este tipo de cosas. A veces lo podemos hacer en cualquier época del año, pero recordar que el Señor invitó al pueblo de Israel. ¿Y por qué invita? Y es bien interesante. El Señor nunca exige, jamás exige el Señor. La Biblia dice, y lo dice en hebreo también así, ¿qué es lo que te pide el Señor? Sino que cumplas su palabra para que tengas vida, ¿no? Pero ¿qué es lo que pide? Porque en definitiva no exige, pero dice pedir en hebreo, pedir, solicitar. Te solicito que lo hagas porque si no te va a ir mal. Okay. Y entonces, ¿por qué les digo esto? Porque también a veces nosotros como seres humanos, ¿no es cierto?, no hacemos esto, pero también somos ingratos aún, por ejemplo, con nuestra familia. ¿Quién se acuerda alguna vez? De hecho, que usted me va a decir, me acuerdo todos los días, probablemente. Pero, por ejemplo, ¿no es cierto?, los que somos más grandes, los que son más chicos, tal vez no lo hagan así, aunque sí lo pueden hacer con otros parientes. Pero mantener presente, por ejemplo, dice, bueno, mi papá falleció, sí, falleció mi papá, mi abuelo, pero los que tuvimos contacto, ¿no es cierto?, con los padres o abuelos,
de alguna manera están presentes por todas las cosas que nos enseñaron o nos dijeron. Y entonces uno tiene que mantener la llama viva, permanente, ¿no es cierto?, de qué fueron nuestros ancestros bíblicamente y lo que pasó y cómo el Señor lo sostuvo. Pero también a veces ni nos recordamos, ¿qué no vamos a recordar? Nos recordamos a veces ni de nuestro padre, ni de nuestra madre si falleció, de nuestros abuelos. Algunos se preguntó quién es su bisabuelo, tatarabuelo, qué hacía, que usted y nosotros venimos de allí, ¿no? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo lo hago siempre. Yo lo hago siempre, yo tengo un montón de cosas y entonces permanentemente yo lo mantengo, y mi esposa es testigo de eso, yo lo mantengo permanente. Y le diría, no creo que pase un día en el año que no tenga una memoria de eso, no lo creo. Es más, todos los libros de mis abuelos, bisabuelos, las cosas tengo, una a 10 centímetros atrás de mi computadora, lo otro tengo todos los libros y elementos, lo tengo a 1 metro adelante mío, y la foto de mi bisabuelo y todo lo tengo a otro metro ahí abajo, en serio, donde yo trabajo en mi casa, en serio, permanentemente. No es que yo sea perfecto, simplemente digo que a mí me criaron en eso, ¿no es cierto? Y entonces yo lo vivo, lo siento, y me parece que es serio, ¿no? Me siento mal si, por ejemplo, pasan horas o pasó un día y no tuve todo mi reconocimiento familiar. Créanme que me siento como mal, en serio, me siento medio mal. Como que tengo que tener presente, ¿no es cierto?, mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis bisabuelos, y hasta algún tatarabuelo que tengo los nombres ahí escritos en la documentación que me trajeron. Entonces, a veces, ¿no es cierto?, no hacemos ni una cosa ni otra, ¿no es cierto? Vivimos de aquí hacia adelante y a conseguir, adquirir, poseer, tener, lograr y un montón de cosas, ¿no? Pero jamás nos damos cuenta de quién nos dio la vida, quién le dio la vida al que me dio la vida, de dónde viene, qué hicieron, cómo fueron, qué sintieron, cuánto sufrieron, ¿no? O cuánto fueron bendecidos, ¿no? En serio. Por eso a veces sí el ser humano hoy tiene que cambiar en eso. Hoy estamos mucho con el chip, el software, la fibra óptica, y pasan millones de comunicaciones en un cabello, y que se llega a la Luna, Marte, Júpiter y tantas otras cosas. Estamos metidos solamente en eso. Pero cuando uno lee, no, ya no voy a hablar de eso porque con la tecnología no va, pero Lasse sufre conmigo, porque él me enseña computación y cuando vemos las páginas y sufre, ¿no? Cuando se va a su casa, Lasse va a decir, es durísimo con la computadora. Si me explica 20.000 veces lo mismo, Lasse más o menos, ¿no, Lasse? No es tan grave. No es tan grave. Me explica 20.000 veces lo mismo, pobre. Sí, pero está bien, y todo está muy bien, yo entiendo. Pero a veces hay cosas que estamos dejando de lado, ¿no? Bien. Si tenemos en cuenta eso, ¿no?, yo quiero que vayamos a leer. De ahí vamos a salir en esto que yo quiero compartir, ¿sí? En el Salmo 27, es un salmo que se lee todo el mes de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Yamim Noraim, y se lee también en estas épocas, ¿no? Bien. Pero es el 27, déjenme ver. Bien. Voy a leer 3 o 4 cosas de aquí. No me quiero confundir. Ok, Salmo 27, dice: Adonai es mi luz y mi salvación. Esto ya se los dije y ustedes lo saben, tanto mejor que yo. Es una representación simbólica, de lo cual habla mucho el judaísmo en esto, ¿no es cierto? Es mi luz, Rosh Hashanah, Yom Teruah, y es mi salvación, Yom Kippur. Esa es la ilustración que se hace en el judaísmo, ¿no es cierto? Y de hecho que se ve bien claro también, es mi luz y mi salvación. Dice: ¿de quién temeré? Adonai es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Siempre tengan en cuenta esto, que alguna vez lo vimos, y si no, seguramente usted lo sabe igual. David está hablando, escribiendo, recordando
¿no es cierto?, ciertas partes de su vida. Entonces está hablando de que hay una luz, ¿no es cierto?, y el que no anda en luz anda en tinieblas y se estrella contra algo, y dice, y es mi salvación, dice, que es la fortaleza también de su vida. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cualquiera que lee esto y no conoce la Escritura, por ahí se le pasa de largo, pero en 1 Samuel 17, creo que es el verso 4, por ahí anda, pero es 1 Samuel 17, es donde se habla de que Goliat lo quiso mandar directamente al mismo infierno a David, cuando le dice, tú vienes a mí con tú vienes a mí y dice, pero yo voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y cuando uno lee eso se da cuenta ahí, y también dicen otros pasajes, que era una maldición. Entonces había una maldición que pesaba sobre David, y entonces alguien vino a comer las carnes de David y a destruirlo y a sacarlo directamente de la presencia y la gloria de Dios. Y dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, no se olviden de estas palabras, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Por eso podía hablar de luz y de salvación David, porque si usted lo ve incluso, a lo mejor, como una entidad, un ser humano de más o menos 2 metros 35 o 40, ¿no? Y entonces sería la estatura, pero más allá de esa estatura, y David que podía tener una estatura relativamente normal, ¿sí?, más allá de eso, se habla de una cosa espiritual, era una lucha, una guerra espiritual, una lucha espiritual donde pesaban maldiciones, ¿no es cierto? Y David está siendo víctima de eso, pero obviamente víctima, pero sabe cómo luchar contra eso. El hecho que si leen 1 Samuel 17, se van a dar cuenta bien qué pasa allí, ¿no es cierto? Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Adonai y esta buscaré, que esté yo en la casa de Adonai todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Adonai y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Adonai. Hasta allí queda lo que, ¿no es cierto?, me interesa. Déjame ver una cosa por ahí. Allí, de hecho, que usted cuando hablamos de la fiesta de Sukkot, ¿no es cierto? Habla de Sukkot, que es la cabaña, ¿sí? Dice que había que habitar en cabañas. Ahora no me acuerdo no aparece tanto, desaparece varias veces. Dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo. A veces la palabra sukkah, esta palabra sukkah, aparece, se puede traducir también como tabernáculo, pero ahí donde dice tabernáculo, me esconderá en su tabernáculo, es esta palabra, es la misma, parecida. Te voy a decir cómo puede ser. Esto es S-O y esto es J, es la palabra Soh. ¿Sí? Esta es la palabra Soh que aparece aquí. Lo que ocurre es esto. Hay una palabra, no es la única, que es para proteger, guardar, cuidar, etcétera, que es esta. La voy a poner aquí. Que es Zahar. El verbo Zahar. Ok. Bien. Acá dice Zahar, que es el verbo cuidar, proteger. Esta palabra es una palabra para decir también tabernáculo o sukkah, pero es la palabra Soh. Y usted me dice distinta, no es la misma. Mire, esta letra es esta, esta letra es esta, nada más que aquí es K y acá es J.
¿sí? Ok, esta letra es esta y esta letra es esta y esta también, nada más que cuando va al final se pone así. Esta letra es la misma que esta, nada más que en mitad de palabra o al principio la J o K se pone así y al final se pone así. Acá dice Suká, acá dice Jo, acá dice también tabernáculo, cabaña, y de tabernáculo, cabaña es el verbo Sahá, que significa proteger. Eso, ¿están siguiendo? Bien, ok. Entonces voy a decir las traducciones más o menos. Esa de Zoh, que es allí, si usted busca en cualquier diccionario, no parece tanto en diccionarios modernos, más bien es más bíblico, pero se puede encontrar más bien. Significa espesura, tabernáculo, enramada, una guarida formada por matorrales o una cabaña con ramas entrelazadas, porque la palabra Zoh, como tanto la palabra Suká, ¿no es cierto? Y cuando se refiere a eso, no es algo de material, o sí, de alguna manera es material, pero no son ladrillos, ni barro, ni nada, ni argamasa, ni nada que se le parezca. Es una cosa extremadamente precaria, incluso más. Son incluso matorrales que aparecen a veces en los bosques o en algún lado y que amontonándolos un poquito ya lo utilizan como guarida. Usted, por ejemplo, ¿no vio, por ejemplo, alguna documental de animales a veces y están, por ejemplo, los monos que están en los árboles, ¿no es cierto?, los chacos, y empiezan a agarrar matorrales, se hacen ese tipo de protecciones en 2 segundos? Bueno, esa es la idea del Zoh. ¿De acuerdo? Y entonces, pero una cosa es, ¿no es cierto?, la cabaña que hagamos nosotros, aunque sea precaria, y otra cosa es la cabaña que hace Dios para nosotros. Yo siempre me acuerdo un pasaje, pero lo anoté aquí para que usted vea, ¿no? Yo me acuerdo en Primera de Reyes, es así, de esto que quiero compartir, pero lo voy a mencionar de entrada esto como una ilustración. Estaba el profeta, dice así, Primera de Reyes 18:13, ¿sí? ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Adonai? Este era Abdías, el profeta, que escondía 100 varones de los profetas de Adonai de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. ¿Ustedes se acuerdan? No voy a ilustrar, simplemente lo menciono por una razón. Acá dice que los escondía en cuevas. Tal vez la próxima les muestre todas las cuevas que aparecen en la Biblia y quién se esconde, quién se queda, quién sale y qué pasa en cada cueva. Un día se lo voy a mostrar, tal vez la próxima. Me acuerdo para que vean. Entonces el profeta Abdías en Primera de Reyes hace una recordación, dice, ¿no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Adonai, que escondía 100 varones de los profetas de Adonai 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Una cosa es loable esto que hizo este hombre, tuvo que tener un valor terrible este hombre Abdías, ¿no es cierto?, en la época que estaba en Elías, Micaías y todo, ¿no? Dice, escondió, ¿sí?, lo cual es loable que él esconda a los profetas, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero una cosa es ser escondido de esa manera y la otra es ser escondido por Dios. Y dice que el Señor nos guarda a nosotros, me está siguiendo, que nos esconde en tabernáculos. Es loable lo que dice este hombre. Yo no sé si hubiera hecho, si usted lee todo el pasaje de historia, que son largas estas historias de este profeta, yo no sé si alguno hubiera tenido el arrojo en medio de esa tragedia, de esa desgracia, arriesgar la vida en pellejo, porque cualquiera quiere vivir, ¿sí?, y mucho menos ser torturado o lo que fuese, porque de hecho que lo hacía, ¿sí?, en aquella época también. Y estar cuidando y guardando a los profetas, ¿no es cierto?, para que no los matara Jezabel y todos los secuaces que ella tenía. ¿De acuerdo? Entonces sí había un arrojo, una responsabilidad, un compromiso y un servicio a Dios para guardar al pueblo de Dios, que eran todos los que eran los siervos de Dios directamente, ¿sí? Pero una cosa es ser protegido de esa manera y la otra directamente ser protegidos por Dios. Y la otra es el verbo Sahá que yo le mostré ahí, que significa cubrir, proteger, cercar, cuando se hace una defensa, cuando se hace una cerca, incluso en un jardín, es el verbo Sahá, cubrir, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a seguir. Y entonces dice, porque Él me esconderá en su Zoh, en su tabernáculo, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca
me pondrá en alto. Y aquí es donde yo quiero de alguna manera compartir algo. En este sentido, dice que el Señor nos invita a nosotros a hacer una serie de tiendas, de cabañas, para conmemorar la salida de Egipto, que como el Señor preservó a nuestro pueblo, ¿no es cierto?, en medio de la inclemencia del desierto y de las situaciones adversas, lo guardó, ¿no es cierto?, en cabañas y nunca le pasó nada. De hecho, acá dice, tampoco se envejeció el calzado, ni nunca le faltó el alimento. Okay. Dice, recordando eso en el Salmo 27, el Señor es mi luz y salvación, Rosh Hashanah y Yom Kippur, la salvación, la expiación, y en el verso 5, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Sí? Me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Quiere decir que en algún momento viene el día malo. Y cuando viene el día malo, mejor que nosotros estemos guardados en el tabernáculo del Señor, que estemos guardados bajo la presencia del Señor, ¿no es cierto? Que el Señor esté cuidando nuestras vidas, porque en algún momento viene el día malo. Yo sé también, en este sentido, por lo menos quiero saber, que también hay una tendencia de que al creyente, al Hijo de Dios, ¿no es cierto?, jamás le puede pasar nada adverso desde el momento que inicia en un camino espiritual y una vida espiritual con compromiso, con responsabilidad, con disciplina, con obediencia, ¿no es cierto?, con la ética y la moral que implica todo eso. Pero a pesar de que uno inicia ese camino, pueden ocurrir cosas, y de hecho que David lo sabía, y dice, el Señor Él es mi luz y mi salvación, Él me salva, y cuando vinieron a comer mis carnes, algo pudo haber sufrido, ¿no es cierto?, y lo quisieron destruir, dice, pero no pudieron, y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Es tremendo, un ejército acampa contra él, no teme. A mí se me presenta un tipo adelante mío con un arma y la tiembla a lo mejor, ¿no? ¿Me entiende? Y aunque se le presente un ejército, no teme este hombre. ¿De acuerdo? Entonces sí, hay un crecimiento y una madurez, hay una seguridad de que hay un Dios todopoderoso que lo guarda, lo protege y lo libra de todo mal. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que crecer, tenemos que aprender. Por eso es lo que dice la Escritura. Y entonces dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Quiere decir que hay un día que va a ser malo para nuestras vidas. Muchas veces nos han pasado cosas a nosotros como creyentes. Algunos pueden decir, bueno, porque estuvieron en malos caminos. No necesariamente. A veces pueden venir enfermedades, porque vienen enfermedades, podemos tener algún accidente, podemos pasar alguna opresión en nuestras vidas, o no nos alcanza el dinero en un momento, no tenemos trabajo, ¿no es cierto? Y tantas cosas, y nos puede fallecer un familiar, o un amigo, o quien sea, ¿no es cierto? Y tantas situaciones difíciles, problemas familiares, problemas sentimentales, económicos, y de salud, tantas cosas, ¿no es cierto?, que no son necesariamente el día malo, por así decirlo, pero son situaciones difíciles para nosotros. ¿De acuerdo? Bien. Pero hay momentos en la Biblia donde uno va a ver que a veces aparece el día malo, ¿sí? Y cuando aparece el día malo, si uno no está preparado, ¿sí?, se puede complicar nuestra vida. Yo se lo voy a mostrar. Mira, yo sé que estamos en la fiesta de los tabernáculos y hay que regocijarse. Pero la fiesta de los tabernáculos, que hay que regocijarse, el salmista me dice que Él me va a esconder en sus ojos, ¿no es cierto?, en su guarida, en su enramada, en el día malo. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, Salomón ya había vivido muchos años, ¿sí?, y ya tenía una gran experiencia, y escribe lo siguiente. Acuérdate, ¿me lo encontraron? ¿Sí? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos.
Siempre la palabra malos que aparece es la palabra ra, que es malo de malo, ¿sí? Tiene muchísimos significados, pero es algo malo, siempre es algo malo la palabra ra. Bueno, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No lo voy a analizar ahora, esto lo comento porque hay palabras que son todas ilustrativas de la vida de una persona. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, Dije Eclesiastés 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Acuérdense que me guarda en su tabernáculo, en sus ojos en el día del mal. Estamos recordando Sukkot, que les guardó al pueblo de Israel, pero también viene para nosotros, ¿sí? Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Está hablando, cuidado que está hablando de una persona cuando va declinando en la vida. Dice, y cesarán las muelas porque han disminuido. Es decir, claro, me detengo en eso. Ya la persona no tiene ni dientes ni muelas para comer. El hombre se va a encorvar. Estas situaciones de aquí son tremendas de Eclesiastés. Salomón ya había pasado la crisis de los 40 y ha vivido todo y un montón de cosas, ¿sí? Y después de muchos años comienza a ver la vida en retrospectiva, lo bueno, lo malo que le pasó, lo bueno y malo que hizo, y por eso hace una meditación y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿no? Porque eso es lo que después uno va a tener como capital y potencial para el futuro. Dice, antes que vengan los días malos. Hubo muchas personas que pasaron los días malos. Saúl estuvo en el pináculo de la gloria, dice, sobrepasaba todo el pueblo de Israel en estatura. Eso significa no solamente estatura física, ¿de acuerdo? Samuel estuvo profetizando entre los profetas. Samuel hizo esto, aquello, lo otro. Tuvo un vigor, una fuerza impresionante, ¿sí? Hasta que le vino el día malo y se lo advirtieron. Saúl, el rey Saúl. Se lo advirtieron y sin embargo para él tuvo su día malo y en un momento se lo advirtió, tienes que hacer tal cosa y tienes que ser obediente y tienes que hacer tal otra y tienes que hacer tal otra, y en un momento falló en alguna cosa, no tuvo la capacidad para tener paciencia, no tuvo la capacidad para soportar las situaciones que se le presentaban en la vida, ¿no es cierto? Y lo tomó a David como enemigo y lo quiso matar y empezó a declinar. Y se lo advirtió el profeta. ¿Sí? Hasta que llegó el día malo y no hubo vuelta atrás. Por eso todos pasan los días malos. El faraón también. Faraón tuvo muchas advertencias, mucho antes, ¿sí? Con la vara que tiró Aarón y Moisés, y mucho antes, la primera plaga, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta que le vino la 10ª, ¿sí? Y le vino el día malo. Pero tuvo 9 advertencias más las anteriores a la primera plaga. ¿Me está siguiendo? Sí, siempre están. Usted me dice, bueno, pero me está hablando, por ejemplo, también de Faraón, que no era hebreo. Bueno, pero tomé el caso de Saúl. Le advirtieron 1 vez, 2, 3, 4, 5. Y le viene el día malo y termina muerto y su cabeza decapitada y levantada de una lanza delante de todo el acérrimo enemigo de Israel, que eran los filisteos. La ofensa, la ignominia, la afrenta contra el rey de Israel, el que hablaba, profetizaba con todos los demás, ¿sí? Y muerto de esa manera. Usted me dice, bueno, tomó el faraón, le puedo tomar otra rápido, después analizamos alguna. Elí y sus 2 hijos, ¿sí? Se le advirtieron 1 vez, 2, 3 veces. Viene un profeta y le dice, tú no escuchaste la voz del Señor, y tú consientes a sus hijos y a tu familia, a sus hijos, en la vida que tienen, ¿sí? Y tú no le fuiste obstáculo para decirle que se estaban equivocando. Por lo tanto, tus hijos van a morir de tal muerte y tú también. Y se lo habían advertido antes.
Y entonces, él era el sacerdote, el líder de Israel, que era el maestro de Samuel. ¿Me está siguiendo? Por eso nos dice, celebrarán la fiesta de las cabañas, que es la protección de Dios en el desierto. Por eso, me están siguiendo, ¿no? Por eso David dice, me va a guardar en sus ojos, en su sucá, aunque es otra expresión para decir sucá también, ¿sí? En el día del mal. Quiere decir que hay un día malo. Porque todos vamos a tener advertencias y advertencias y advertencias hasta que viene directamente el día malo. ¿Me está siguiendo? Pero permanentemente, creo que toqué Saúl, Faraón y Elí, por ejemplo, ahora, ¿no? ¿Me está siguiendo? Entonces les muestro, vuelvo ahora aquí. Dice, verso 3, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Miren, los hombres fuertes. Yo en su momento era deportista, ¿no? No era que era muy fuerte, pero sí era bastante fuerte para lo que hacía. Yo me recuerdo cuando era joven, sí, porque lo pensaba, realmente lo pensaba. Aunque siempre meditaba hacia el futuro, ¿sí? Tuve eso, ¿no? Por lo menos me lo enseñaron en mi casa. Pero de todas maneras, yo recibía golpes en el fútbol. Y en algún otro lado también, cuando había... En serio, así como usted me ve, tuve las mías. Salí lastimado muchas veces, pero tuve las mías, créanlo. Sí. Y entonces, yo pensaba, tenía una agilidad, de hecho Rosa también era deportista, yo era portero de handball. Y entonces, no golpeaba, salíamos y de repente jugaba al fútbol y al otro día hacía otra cosa, bueno, ¿no es cierto? Y tenía unos golpes terribles, hematomas por todos lados, fisura de aquí, fisura, ¿en serio? ¿En serio? Los codos tenía lleno de líquido que se me ponía aquí por los golpazos. Una cosa tremenda, los golpazos que recibía. Pero no tenía ningún problema. Yo jugaba al fútbol a veces vendado, que era, ¿no? A veces con unas infecciones aquí, todo con parche para poder jugar igual. ¿Sí? Ahora tengo un tajito así, y yo digo, uy, ¿qué me pongo? Voy al cirujano y tengo un tajito así. Claro, es cierto, hermano, pero es cierto. Cuando uno es joven nunca piensa que le va a pasar nada, que va a tener siempre el mismo vigor, la misma fuerza, la misma vitalidad, ¿sí? Y de hecho que si uno puede estar bien, hay cosas que no la va a poder hacer, ¿sí? Entonces ahora, no sé, si me tiro como me tiraba cuando yo jugaba al fútbol, no sé, que nosotros también tenemos que traer una ambulancia, pero es cierto, es cierto. Por eso, que no me digan aquí los que tenemos alguna edad, ¿no es cierto?, que nos pasa eso. No podemos hacer ciertas cosas, que no es porque estemos mal, pero hay lógicamente un deterioro, un envejecimiento. Los jóvenes no lo van a creer hasta que no lo experimenten. ¿Saben por qué? Porque a mí me pasó cuando yo era joven, ¿sí? Y me decían ciertas cosas, las veía intelectualmente cuando yo tenía 16, 17, 18, 20, y escuchaba a la gente mayor, ¿no es cierto? Digo, ¿por qué esta persona está así? ¿No? ¿Por qué no se pone así? Y no se pone así porque no puede. Pero yo no lo podía creer, no lo podía entender hasta que ahora me pasa a mí. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que aprender lo que dice la Escritura. Por eso el Señor me va a guardar en el tabernáculo en el día malo. Pueden venir días malos de distintas formas. Ahora hay otros días malos que son distintos, ¿no es cierto? Pero aquí este hombre me está diciendo, cuidado, que van a venir días en donde se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido, ¿no? La gente ya no puede ni comer directamente, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Qué significa lo que miran? Los ojos. Dentro que, por ejemplo, hay chicos que tienen anteojos. Yo empecé a usar anteojos exactamente a los 39 años. Y ahora, bueno, cada vez tengo que tener más aumentos, la verdad. ¿Okay? Y entonces hay un deterioro, pero cuando uno es joven no lo ve, pues acuérdate del Señor en los días de tu juventud. ¿Qué significa acordarse? No es solamente recordarse, aunque recordar significa pasar por el corazón. Acuérdate en el sentido de que de estar preparado, capacitado, fundamentado, fortalecido en las cosas espirituales para que cuando te pase algo malo estés fortalecido. Porque David, ¿no es cierto?, dice, aunque acampe un ejército contra mí no temeré. Es decir, él no temía, pero el ejército lo tenía enfrente.
enfrente, tenía el enemigo enfrente. No es que no tenía enemigos, tenía enemigos. ¿Sí? Y de hecho que Yeshua mismo los tuvo. Lo tuvo a Satanás ahí en el monte directamente. ¿Sí? Y tuvo un montón de enemigos. ¿Sí? Dando vuelta por ahí, la crítica, la burla, esto, aquello, lo otro, lo hacían pasar por loco, por insensato. De hecho que lo dice. Nosotros nada más que tenemos traducido el fuera de sí. Yo cuando dice, déjenlo que se vaya porque está fuera de sí. Pero eso es una forma de traducir sutilmente la palabra loco. Fuera de sí suena bonito, ¿no? Está fuera de sí, pero es loco, está enajenado. Y eso es lo que le decía. Yeshua hablaba sabiduría y misterios, y decía loco. Sí que tuvo enemigos, de adentro y de afuera, de todos lados. Existe eso, pero uno tiene que estar preparado para saber contrarrestar eso. Y miren lo que dice aquí. Lo que me interesaba el verso 1, dice: y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro. Ay, qué bonito. Y la langosta será una carga. La flor del almendro es blanca. Florecerá el almendro, son las caras. Entre otras cosas. Mira, entonces voy a decir, ¿cuánto florecimiento de almendro? Claro. Dice, sí, y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Hasta aquí nada más. Yo que a veces no leemos esto porque nos cuesta entenderlo, ¿no? Y sin embargo está hablando, y sale del pasaje maravilloso que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. A mí hay algo que me llama la atención. Cuando uno por ejemplo ha disfrutado cosas en la vida y cosas sanas, ¿no? Uno tiene que tener mucha prudencia cuando uno va creciendo. Por ejemplo, yo alguna vez escuché, por ejemplo, que los agentes muy mayores, ¿no? Muy mayor, no como yo, muy mayor. Que la gente muy mayor dice: no, fiestas eran las de antes, ¿no? Lo que pasa es que ella no puede disfrutar la fiesta como la disfrutan otros en el momento. ¿Me estás siguiendo? Por eso, claro. Uno tiene que ver la vida y también ayornarlo un poco, actualizarlo un poco para saber cómo estamos viviendo. Y se va a llegar un momento en que no tenemos contentamiento. De hecho, que por ejemplo, cuando tenemos que ir algunos con ustedes a comer, vamos a algún lado, todo muy lindo. Pero por ejemplo, a mi esposa y a mí no nos sacan de la casa de noche ni con una grúa, ¿no? Le pasa un asado que tenemos enfermo, vayamos al hospital. Pero veo que bueno, los jóvenes salen a las 3 de la mañana, yo a las 3 de la mañana tengo una gana de dormir que no doy más. Claro. Y cuando era joven yo no tenía ningún problema, hacíamos las guitarreadas, de hecho que nosotros, con Rosa también, pero cuando yo era soltero también, me la pasaba de guitarra a mí. Mi hobby, y después fue mi profesión como guitarra clásica, pero yo me la pasaba de guitarreada en guitarreada, y a las 2, 3, 6, 17 de la mañana, ¿no es cierto?, con grupos. Ahí en Argentina se estila mucho, ¿no? Muchas veces cantamos mucho el folclore. Aquí no sé cómo hablarán ustedes, pero a nosotros se nos inculcó mucho el folclore argentino, y usted incluso si va a Argentina ahora va a ver, y pasa por algún lado en algún bar, está cantando con guitarra, folclore, porque se inculcó mucho, en serio, se inculcó muchísimo. Y yo me la pasaba en eso, y 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, de repente a las 6 de la mañana no teníamos que ir porque después el domingo a las 2 de la tarde jugábamos en el campeonato al fútbol, ¿me entiendes? Y iba sin ningún problema, y el lunes me iba a trabajar sin ningún problema. Ahora si hago eso tengo que dormir un mes más o menos. Pero es cierto, hermano, es cierto. Por eso la Escritura es muy sabia. Va a llegar un momento que van a venir estas cosas. ¿Y qué pasa cuando vienen estas cosas? Que ya estamos camino a la vida eterna, ¿no? Ahora yo creo que tenemos que tener desde siempre ese pensamiento. Por eso dice, acuérdate de tu juventud eso. Nada más que los jóvenes somos, ¿me están siguiendo? ¿Sí? Somos reacios cuando somos jóvenes a los consejos o a la sabiduría de lo alto.
Yo, por ejemplo, cuando era joven, yo leía muchas de estas cosas. Les soy franco. Las leí y me gustaba por la psicología, siempre me gustó, me encantó. Pero créanme, yo me acuerdo algunas cosas en mi corazón de esto, y lo veía tan lejos, hermano. Y ahora lo veo tan cerca. ¡Claro! Es cierto. Y no me digan que no les pasa, hermano, lo que vamos... Pero cuando era chico decía, bueno, cuando ya no tenga contentamiento, yo tengo contentamiento, disfruto, salgo, toco la guitarra, tengo amigos que cantan, alguna fiesta, alguna esto, que el deporte, que la cosa salía, ¿me entiendes? Que tenía el trabajo, todo bien, todo bien. Llega un momento que no se da eso. Entonces, si uno no está fortalecido en el Señor, si no se cultivó de chico y de joven con lo que es la palabra de Dios, cuando llega grande va a tener unas frustraciones que no lo va a sacar nadie de esas frustraciones. Porque voy a decir, bueno, antes me movía, ahora no me puedo mover. Antes comía cualquier cosa, ahora no como. Antes saltaba y brincaba, ahora tengo que poner una bombita y tengo que apoyarme en la pared, en esto. Bajo con cuidado para no irme al piso, qué sé yo. Pero es cierto, y no me diga que a muchos no les pasa, no lo han visto en otros. De hecho, que a veces la salud sí responde, aunque no podemos ir a correr una maratón aquí en México, pero claro, pero me está siguiendo y dice, pero mire, todos, lo que yo leí del 1 al 5, todos estos fragmentos de aquí son circunstancias de la vida, cuando la muela, cuando esto, cuando aquello, cuando lo otro, son todas las cosas cuando el ser humano se va deteriorando. ¿Me está siguiendo? Ok. Quiere decir que el salmista ya me está diciendo que me tengo que acordar desde el principio, formarme desde joven, para que en el futuro, ¿no es cierto?, cuando ya no pueda disfrutar ciertas cosas de la vida, sé que no voy a estar ni frustrado, ni malhumorado, ni desesperanzado, porque me he capacitado en las cosas del Señor y en la seguridad de que su presencia estuvo, está y va a seguir estando hasta el día que me vaya a la eternidad. ¿Me está siguiendo? Pero dice que aparece el día malo, por eso el salmista, en el 27, dice, el Señor me guardará en su tabernáculo en el día del mal. David era consciente de que hay días malos, hay momentos malos, épocas malas, ¿sí? de adentro y de afuera. Eclesiastés, Salomón, su hijo, también dice exactamente lo mismo. Pero aparece permanentemente en la Escritura. Les voy a mostrar algo, ¿sí? Que le pasó a un hombre. Hay un hombre, ¿sí?, que tuvo, que era Nabucodonosor, gran soberbia por todo lo que tenía. Y en un momento determinado, la soberbia, no importa, la tuvo Nabucodonosor, la puedo tener yo también. A usted no, pero yo lo pongo para que no se vaya. Ahora, pero mira, yo estaba contento, estoy contento que vinieron más, pero antes estaba más contento cuando éramos menos. ¿Y así por qué? Porque nosotros trajimos galletitas para servir y dijimos, bueno, si vienen tantas, van 4 para cada uno. Siguió cayendo, yo cantaba en la alabanza, van 3 para cada uno. Siguieron cayendo, van 2, creo que era una y media para cada uno. Porque trajimos para repartir por su cosa. ¿Me entienden? Bueno, entonces, pero bueno, de alguna manera vamos a repartir después. ¿Qué quiero decir con esto? Ya les advertí que es 1,5, hermano, para que se alcance para todos, ¿sí? Pues la vamos a repartir esta noche. Bueno, probablemente, no sé cuántos somos, probablemente alcancen 2 para cada uno. Por alguno va a agarrar mal. Rosy y yo las cedemos las nuestras, yo no tengo ningún problema. Así que es cierto. Bueno, entonces, Nabucodonosor era un rey, tuvo unos rasgos de soberbia, ¿no? Y arranque de soberbia, pero no de soberbia, la soberbia es mala, pero digamos contra el Señor. Dice, son 3 o 4 frases que usan, en hebreo son 3, básicamente. Dice, esto lo conseguí yo, lo adquirí yo y esto lo logré. ¿Sí? Y en ese momento le dice el profeta, dice, mira, tú tuviste un sueño. Y este sueño es que a partir de ahora, por eso que estaba pasando, te vas a arrastrar como un animal. ¿Y sabe que lo que le dice ahí? Cuando ya le pasa eso, y una vez terminados los días malos, y ahora se lo voy, ¿me está siguiendo? A Nabucodonosor le voy a mostrar la advertencia que le hicieron.
no aceptó la advertencia que le hicieron y dice, le vino el día malo y se arrastró como un animal. Por eso dice, construyan cabañas y recuerden la misericordia de Dios que sostuvo al pueblo en el desierto en cabañas. Cabañas son cabañas, sí, pero en un sentido espiritual es la presencia, la gloria, como en el judaísmo, en los midrashim se dice, la nube de la gloria de Dios que fue la azúcar para el pueblo de Israel. ¿Sí? Okay. Y entonces, en Daniel, capítulo 4, yo busqué mucho esto del día malo, ¿sí? Y me llamó la atención, incluso en algunos pasajes como Salmos y otros aparece la palabra tabernáculo también, ¿no? Daniel, perdón, fue nuestro profeta, Daniel 4. Este libro de Daniel es maravilloso, ¿sí? Bien. Bueno, todo es maravilloso, dice. En el capítulo 4, verso... Este hombre vio crecer un árbol, ¿sí? Bueno, etc. Verso 20. El árbol que viste, le dice Daniel, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo, oh rey, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Bien. El profeta Nabucodonosor tiene un sueño. David le revela, le interpreta el sueño y le dice que ese árbol que vio, dice, yo vi un gran árbol, que crecía y se engrandecía y todos se cobijaban, etcétera, sobre esto. Dice, eres tú, ¿ok? Bien, hasta allí. Verso 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tu pecado redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Le dice, si usted tiene que leer todo lo anterior, todo, pero con mucho detenimiento. Y entonces aparece el sueño, viene la revelación y la interpretación del sueño, me salté varios versos por él ahora, y entonces le dice, ahora acepta mi consejo y tu pecado redime con justicia, tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez eso será una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, quiere decir que este hombre tuvo 12 meses para meditar. Le dijeron, tú tuviste un sueño y esa grandeza está revelada en el sueño, pero ten cuidado. Tuvo 12 meses para meditar. Mire lo que pasa. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire, la Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza, con mi poder para la gloria de mi majestad. ¿Me está siguiendo? Bien. No le sirvió de mucho la advertencia de Daniel, ni el sueño, porque ese sueño se lo puso Dios en definitiva, ¿sí? Y la revelación vino a Daniel y le dijo, si usted lee lo anterior y lo que yo me salté aquí, se va a dar cuenta porque le dice que acepte su consejo y su pecado de redima, ¿de acuerdo? Y este hombre, en vez de aceptar el consejo de Daniel, que le dio la oportunidad, Dios a través de Daniel, ¿no es cierto? Tiene 12 meses para meditar. Después de los 12 meses le valió orden lo que le dijo el profeta, ¿sí? Y dice, qué bárbaro, todo lo que conseguí, lo que fabriqué, lo que construí, todo para la gloria, dice, de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca, no lo había terminado ni de decir, del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Esto le pasó porque no aceptó el consejo de Daniel. Escuchen. Dice, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere.
en la misma hora se cumplió la palabra, en el mismo momento, ¿no? ¿Vio que tuvo 12 meses? Aquí ni un segundo le dieron. 12 meses para meditar y en un segundo le vino, porque aquí podría haber dicho, bueno, denme otros 12 meses para que medite, no, ya te dimos 12 meses. ¿Estás siguiendo? Es lo mismo que en el Nuevo Testamento, es cuando aparecen las vírgenes y en algún momento se cierran las puertas. Exactamente lo mismo. No es el Dios malo y el Dios bueno, es el mismo Dios con su justicia. Dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Dice que no tenía razón humana. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Repito, mas al fin de los tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Aquí también se puede traducir por al final de los días malos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Imagínense, Nabucodonosor tiene un sueño, le revelan el sueño, tiene 12 meses para meditar, no recapacita casi nada o nada, se alaba a sí mismo, y mientras está alabando, mientras tiene la palabra de alabanza a sí mismo y robándole la gloria a Dios, viene la palabra directamente desde el cielo que iba a estar, ¿no es cierto?, hecho que estuvo 7 tiempos. Si consideramos los 7 tiempos que dicen aquí, probablemente pueda ser 7 años, ¿no es cierto?, en esa condición. Puede ser otra interpretación. Pero vamos a poner que 7 tiempos son 7 años, un tiempo determinado. Poco no sería. De hecho, que aunque fuera poco, para el que vive así puede ser una eternidad. Entonces, a Nabucodonosor se le dio, ¿no es cierto?, grandeza, porque se le dio grandeza. Dios le permitió tener grandeza. Miren, Nabucodonosor era el reino donde estaban, vio que hablamos siempre de las maravillas, ¿no es cierto?, 7 maravillas y las tantas maravillas. Estaban los jardines colgantes, incluso hay documentales que incluso la puede comprar porque está en History Channel o National Geographic, donde está la tecnología que usaban en Babilonia antes de la época de Nabucodonosor y en la época de Nabucodonosor para irrigar los jardines colgantes. Un ingenio impresionante, ¿sí? Un hombre que veía, fabricaban las paredes con unos ladrillos que los fabricaban de tal manera que cuando se cristalizaban quedaban como cristales, ¿no es cierto?, y un montón de cosas. De hecho que también todavía están esas cosas. Una tecnología impresionante. Ese hombre vivió como un animal, imagínense, teniendo toda la gloria, siervos por todos lados, le harían perfumes, incienso por todos lados, ¿sí? Como tenía aquí un poco el cuerpo, sin ver a su familia, sin ver a nadie, ¿no es cierto? No sé cómo lo mirarían los demás, porque aquí no lo dicen. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, llegó un momento le vino el día malo. Después recapacita, pero pasó el día malo. Se le dio tiempo para que no tenga el día malo, pero no lo tuvo en consideración. Por eso el salmista dice, y Salomón también lo dice, el salmista dice, el Señor me esconderá en su tabernáculo en el día malo. Hay algún día que se nos puede presentar por alguna razón mala, y mejor que estemos en el tabernáculo del Señor. Este no aceptó el tabernáculo del Señor y le vino el día malo. A Saúl no aceptó el tabernáculo del Señor y le vino el día malo. Elí y sus 2 hijos aceptaron la protección del Señor y la elección del Señor a través de su siervo y le vino el día malo. Y así permanentemente a Faraón, creo que nombré a Faraón también antes. Pero rápidamente quiero mostrarles algo, ¿sí? Este lo conocen. En el libro del Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, ¿sí? Por eso acuérdense de esta fiesta de los tabernáculos, más allá de los bailes y el regocijo y todo,
¿qué implicaba realmente estar en el tabernáculo del Señor? ¿Qué implicaba? En el capítulo 15 dice, este hombre es el hijo pródigo, ¿no? Este hombre confundió algo que yo le dije al principio también. El hijo pródigo pensó, hizo una ecuación, dijo, juventud más dinero es el éxito asegurado, y no le dio resultado. ¿Me está siguiendo? Para que vean en una frase, en la ecuación, lo que es la parábola del hijo pródigo, ¿sí? De hecho que es tan extenso esto para analizar, aunque es tan corta, pero hay mil cosas. Pero lo fundamental para nosotros hoy. Dijo, un hombre tenía 2 hijos, verso 11, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, el padre al hijo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un alivio en su mano y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Después viene el hijo mayor y mete un poco la pasta, pero ese es otro tema que no nos concierne ahora. No, claro, mire, yo le decía que acá tenemos un joven, ¿no es cierto?, que le dice al padre sí que le dé su herencia. Y allá hace esa, ¿cómo es la ecuación? ¿No es cierto? Dice, tengo juventud, tengo una fortuna que me da mi padre, dice, bueno, tengo el éxito asegurado. Y cuando va, bueno, empieza a malgastar todo. Tiene tanta mala fortuna que le llega el día malo a este. Porque no solamente malgasta, sino que en la ciudad, como dice aquí, dice, y cuando todo fue malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Él malgasta todo, no solamente entra en quiebra él, entra en quiebra la provincia, no sé si habrá llevado la maldición a cuestas también para todo ese lugar, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. En su momento, cuando estaba en la casa del padre, ni remotamente iba a comer lo que comía aquí. Dice, quiero comer hasta lo que comen los puercos. Mira, a veces llega el día malo. Llega el día malo. Yo una vez le conté a mi familia, cuando mi familia estaba, después de la segunda, en la Primera Guerra Mundial, promediando la Primera Guerra Mundial, habíamos, como en todos lados que les llegó la guerra, ¿no es cierto?, era muy complicada la situación. Mi familia vivía en Esmirna, ¿no es cierto?, mi papá me contaba y mi abuela también. Y mi abuela no tenía para comer, y eso que mi abuela, ¿no es cierto?, mi abuelo, cuando era en la época buena, tenían hilandería, tenían varios empleados, un montón de empleados, tenían tejeduría y hilandería en Esmirna. Incluso mi papá cuando, mire qué coincidencia, voy a contar esto, una india. Una señora turca que le presentó a mi papá a mi mamá. ¿Me están siguiendo? Bien, estaba allí. Pero cuando viene mi papá, ella no lo conocía, mi mamá, ella la presentó a mi papá que venía a la casera traída por otra persona. Okay. Cuando esta señora, estaba en Argentina, en Buenos Aires, cuando esta señora lo ve a mi papá, dice, tú eres Moisés Javí, dice, pero yo fui empleada de tus padres en la tejeduría. Mire usted, desde Esmirna, Buenos Aires, y que la señora, bueno,
Esta señora era esposa de un tío de mi mamá. Mi mamá tenía un tío, ¿sí? Ese tío estaba casado con una señora. Y ahí estaba para presentarla a mi papá. La señora que era la esposa del tío de mi mamá, ¿no es cierto? Cosas conocidas de acá. ¿Sí? Entonces, le dice, yo trabajé para tus padres ahí en Esmirna, para que... Perdieron todo en la guerra, pero todo. ¿Ves cuando la gente pierde todo, pero siempre le queda mucho? Dice, por lo general mucha gente dice, no tengo dinero para que no le pidan, ¿no? Claro, es una buena estrategia también. Pero a veces no da resultado en la economía de Dios, ¿no? Es cierto, mucha gente dice, no tengo dinero, y tiene un montonazo de... Bueno. Y entonces, pero eso perdieron todo, jamás lo recuperaron y nunca más. Muy complicado, estaba en medio de la guerra y en Esmirna. Ok, y entonces mi abuela le preparaba a mi papá y a mi tío, que él murió en la guerra porque fue herido y le vino cáncer a un muchacho jovencito, estaba en el ejército, 19 años. Y entonces, falleció pobre. Y entonces les preparaba, ¿no es cierto?, una especie de harina, ¿no es cierto?, que mi abuela decía era tan asqueroso que dice que si se lo tirábamos a los puercos, ni los puercos lo querían comer. Y eso es lo que comían mis tíos, mi papá y mi tío durante mucho tiempo. Y entonces, de haber tenido, yo les puedo mostrar fotos, no las encontré, pero fotos de mi abuela y de mi abuelo, con una elegancia, unas ropas, cuando sacaba una foto, impresionante, hermosísima, ¿sí? A no tener para comer. Mi abuela me contaba que ella no comía, ella comía las migajas que le caían del pan, de un pan negro que ni los puercos lo querían comer, se lo daba a sus hijos, ¿sí? Y lo que quedaba en el plato, mi abuela lo comía, juntaba las migas, y las migas las untaba en el aceite que caía de las velas porque no había nada. No había nada. Era directamente prepararse casi para la muerte, porque no había nada. Y yo la veía a mi abuela cuando éramos chicos, cada bocado que comiera era bendito Dios, alabado sea el Señor, bendito Dios. Una persona que vive así podía ser resentida, renegada, ¿me entiende? Y cuando le vino el día malo. Pero ella tenía una preparación religiosa porque era hija del rabino, que yo le mostré ¿me entiende? ¿Sí? Cada cosa, comíamos, no sé, la época de las naranjas, bueno, agradecer el fruto, estamos siempre agradeciendo algo por eso, es cierto, porque siempre hay una cosa nueva, porque vamos a comer el primer helado de la temporada, bueno, agradeciendo las primicias, pero permanente, yo no me olvido nunca de eso, ¿de acuerdo? Entonces cualquiera puede decir, bueno, ¿cómo es esto? Pero sí le vino el día malo. Y si ella no estaba sostenida por un poder, lo mismo que mi papá, bueno, y los demás fallecieron algunos, pero si no estaban fortalecidos espiritualmente, ¿cómo hacía? ¿No es cierto? Algunos dicen que cuando dice, no tiene para comer, roban. No, ya porque tiene a lo mejor el alma, sin juzgar a nadie, a lo mejor un alma medio de delincuente, a veces habría excepciones, ¿no es cierto? Que a lo mejor pueden hacerlo, ¿sí? Pero, yo les diría otro tema que no es ahora el caso. Pero de alguna manera, ellos no tenían para comer y soportaban. Y entonces alguno dice, bueno, Dios no está con ellos. Sí, Dios está. Y David dice, aunque a un ejército acampe contra mí, no voy a temer. Y a lo mejor el ejército que acampó en ese momento contra mi familia era la escasez, la miseria que había en la ciudad, en el pueblo, en la guerra y todo. Y lo soportaban. Y salieron adelante, y ninguno salió resentido, ninguno salió con odio, ninguno salió, como dicen, ¿me entienden? No es porque haya sido un hecho de virtudes, pero sí les comento lo que yo experimenté en mi vida, de lo que yo vi, yo lo vi, ¿me entiendes? Entonces, para el día malo, para Nabucodonosor, ¿no es cierto?, fue el haberse convertido en una bestia humana, por así decirlo, por haberle robado la gloria a Dios. Este hombre se quiso aprovechar de la herencia de su padre y de su familia, ¿sí? Y el día malo le vino en escasez, pobreza y miseria. ¿De acuerdo? El día malo aparece. Por eso dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que venga el día malo. Es decir, prepárate ahora en la cosa de Dios, porque no sabes lo que va a pasar mañana contigo, con tu
familia, con tus hijos o con los quienes te rodean en la sociedad. Y esa es la realidad. Por eso cuando habla, recuerden las cabañas como el Señor los sostuvo, ¿sí? Hoy cuando recordamos las cabañas, por lo general las cabañas cuando se recuerda, se leen las lecturas, algunos no saben ni de qué se trata, es cierto, se lee papá porque a la gente le gusta comer. Entonces nosotros hacíamos la cabaña en la sinagoga, ¿no? En un atrio al costado, ¿sí? La pueden ver por internet, esa sinagoga. Entonces en un atrio está al costado. Bueno, hacíamos, bueno, bueno, éramos 20, 30 personas. Cuando llegaba la hora de la comida éramos 200 más o menos. Porque la gente que la lectura, la lectura desde la mañana, leyendo, antes de Yaharí, esto, aquello, lo otro, así se haría semana, ¿sí? ¿Okay? El Yaharí de la semana, y bueno, y las oraciones, y todo aquello, los cánticos, y las pláticas, y también el estudio que se hace así. El estudio. Y entonces, bueno, éramos tantos, pero cuando había que comer tanto al mediodía o a la noche, ¡zum! Por lo menos 50 veces más de las personas que estaban. Porque la cabaña, ¿qué? Ustedes se piensan que muchos meditan cuando salen las cabañas. El Señor sostuvo a nuestros padres en el desierto. ¿Por qué lo sostuvo? ¿No? Porque, digamos, vieron que en el desierto, en un momento determinado, dice que bueno, pasaron ciertas cosas, pero si no se les envejeció el calzado, no tuvieron enfermedades, no tuvieron ejércitos que los atacaran, porque no hubo, ¿no? No hubo. Sí hubo. No, ¿perdón? Sí hubo, ¿no? Por atrás atacan. No, pero es Amalek. No, pero Amalek cuando entran al desierto, pero los 38 años no. Porque el ataque fue antes de los 38, antes de cumplir el tercer año, ¿no es cierto?, del segundo año, y también cuando ya entraban a la tierra prometida. Pero en el desierto no tuvieron ataque, no les faltó el agua, no les faltó la comida, no envejeció el calzado y no pasaron enfermedades, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿O correcto? Okay. Bien. Entonces, ¿por qué dice en las cabañas que el Señor los sostuvo? ¿De qué los sostuvo? Porque en definitiva, ¿me entiende? ¿Sí? No hubo enfermedades, quiere decir que estuvieron en las cabañas bajo la protección de Dios y no tuvieron enfermedades. No tuvieron el ataque de los enemigos, no les faltó esto, aquello, lo otro. El Señor los sostuvo en las cabañas, ¿sí? Pero no tuvieron contingencia, sino que estuvieron protegidos por el Señor. Perfecto. ¿Usted se piensa que cuando se festeja Sukkot, tanto en el judeo mesianismo incluso, ¿sí?, la gente piensa en eso? No se piensa mucho en eso. Claro que no se piensa. ¿De acuerdo? Entonces, por eso uno cuando recuerda, dice, ¿qué significa que el Señor me sostiene en su tabernáculo en el día del mal? Va a llegar un momento que va a haber días malos, ¿sí? Los días malos los pasaron en los 2 primeros años cuando murmuraban contra todo el mundo. Porque eso aparece allí. Los 38 años de ahí no se describen, ¿sí? Y entonces, estuvieron sostenidos, fortalecidos, y el Señor los sostuvo en cabañas, ¿eh? Pero no se mencionan contingencias como los 2 primeros años, o cuando están entrando que tienen que luchar contra Moab, que se encuentran con Balaam, y él viene saliendo del desierto, y Balaam los mira y dice, yo no voy a maldecir, no puedo maldecir lo que Dios bendijo. Esa es la realidad. Entonces, sí, la fiesta de la cabaña uno las tiene que recordar en el sentido de que hay una protección divina del Señor antes de que venga el día malo, ¿de acuerdo? Y entonces aquí, este hombre, dice, el hijo pródigo, se volvió en pobreza, en hambre, en miseria, ¿sí? Siempre aparece un día malo, un momento malo. Por ejemplo, voy a leer rápido, ¿sí? En el libro de Números 12, rápido. En el libro de Números 12 se narra la historia de Miriam, ¿sí? Números 12. Miriam jamás pudo haber pensado ni sospechado remotamente que el día de gloria, ¿sí?,
se iba a volver un día de calamidad para ella y un día malo. A veces ni nos damos cuenta cuándo va a venir el día malo. Aarón jamás imaginó, ¿no es cierto?, que le iba a venir el día malo cuando iba a ser despojado de sus vestiduras y quedar desvestido o desnudo. Hay un momento que llega el día malo. Aarón se salvó cuando fue el becerro de oro, porque se castigaron a un montón y ahí se salvó. Se salvó por misericordia de Dios, Aarón, en esta situación. Aquí le vino una lepra a Miriam, pero Aarón era tan culpable como ella, pero no le vino la lepra. Y Aarón tuvo una oportunidad en el becerro de oro, tiene otra oportunidad aquí, ¿no es cierto? Pero va a llegar un momento a la postre que termina, ¿no es cierto?, transfiriendo el sacerdocio y quedando, ¿no es cierto?, desvestido de sus ropas sacerdotales. Le llega a todo el mundo el día malo. A todo el mundo puede llegar, y mejor que estemos preparados para eso. Hay muchos, no quiero detenerme en eso porque me vienen varios a la cabeza con las mismas expresiones. En el capítulo 12 de Números, ya terminamos, ¿sí? En el capítulo 12 de Números, luego verso 4. Luego dijo Adonai a Moisés, a Aarón y a María, a Miriam: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Adonai descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Adonai. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué está pasando? Acá Dios está recordándoles algo que había pasado. Les dice: mira, Miriam era profetisa y Aarón era el sacerdote que tenía las revelaciones, por eso era el sacerdote, ¿sí? De hecho, que era el nexo entre Dios y el pueblo, por eso tenía que tener la diadema aquí de oro, ¿sí? Permanentemente, era el nexo entre Dios y el pueblo, ¿no? Una cosa maravillosa. Miriam era profetisa. Y entonces, algo tiene que haber pasado, porque Miriam le está diciendo: yo con Moisés voy a hablar cara a cara, con otros voy a hablar de otra manera, pero con Moisés voy a hablar cara a cara. ¿Por qué tuvieron que hablar en contra? ¿Qué está diciendo? ¿No es cierto? ¿Qué podía decir Miriam? ¿Por qué Moisés tiene que hablar cara a cara con Dios y nosotros no? Un ejemplo, ¿no? ¿Me estás siguiendo? Bien. Yo pienso que cuando nos llama Miriam, Aarón y a Moisés al tabernáculo, Miriam dice: bárbaro, ahora vamos los tres, la gloria de Dios, y yo como profetiza tal cosa. Le salió el tiro al revés. Cierto, hermano. ¿Me entiende? A veces cuando Dios llama al tabernáculo hay que tener la antena bien parada. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces dice así: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Adonai se encendió contra ellos. Ella pensó que le iba a dar revelaciones, profecía para el pueblo de Israel, para el futuro, que le iba a hacer grandes maravillas en ese momento para que el pueblo viese, miren. Entonces la ira de Adonai se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Adonai diciendo: te ruego, Adonai, que la sanes ahora, ¿no? Eso es el fragmento que cantamos, el narre fanalabio. Respondió Adonai a Moisés: pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¡Qué bárbaro! El hecho de haber hablado con Aarón en contra de Moisés, por las razones que así se ponen, ¿no es cierto? Dios los llama a todos, les dice:
¿no es cierto?, lo que estaba pasando, y queda blanca, leprosa, dice, y como la nieve, y es echada del campamento por 7 días. Mire, la mujer que era la profetisa de Israel, ¿sí?, le viene el día malo. ¿Por qué? Por haber hablado mal. Uno por haberse puesto soberbio, el otro por querer hacer su vida a expensas de las cosas de Dios, como el hijo pródigo. Miriam por haber hablado mal, y le llega su día malo y es echada fuera del campamento. El hecho es que después es restaurada a través de la oración de Moisés. De Dios, por Dios, pero a través de la oración de Moisés. ¿Me está siguiendo? Por eso dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Miren, y van llegando siempre los días malos, ¿sí? Había varios por aquí, pero ya no. Tiempo no podemos seguir hablando de esto, pero hoy es la celebración de Sukkot, de hecho que desde mitad de semana, ¿sí? Tengo aquí, déjame ver porque tenía un verso por aquí, me voy a anotar unos papeles, pero se los quiero leer rápido. Una cosa que me gustó mucho. Vamos a estar aquí. Se lo voy a leer, miren. A veces, mejor que nos esconda el Señor. Miren, en un momento quería matar a Jeremías, ahora no lo tengo anotado, es decir, pero estos sí los anoté. En un momento Dios lo escondió a Jeremías para que no lo matara. Quiere decir que dice que me esconde en su tabernáculo en el día del mal. Cuando venga el mal, como a Jeremías, en un momento dice que Dios lo escondió, ¿sí? Pues yo le voy a mostrar ¿de qué nos esconde el Señor? Para ir terminando. Acuérdese, tenemos Faraón, que tuvo oportunidad y le llegó el día malo. Elí tuvo oportunidad de sus hijos y le llegó el día malo porque, en estos casos perecen porque no aceptaron. Saúl tuvo su oportunidad y le llegó el día malo y termina como levantada su cabeza en una lanza. Nabucodonosor tuvo que pasar esa calamidad, esa tragedia, porque no aceptó la advertencia y le llegó el día malo. Belsasar, el otro también, le dijo, tú tuviste oportunidad porque tuviste testimonio, y ahora apareció la mano aquí en la pared y te fuiste contado, pesado y quitado. Pero antes, si usted lee a Daniel, dice, tú tuviste oportunidad porque se te dio oportunidad para arrepentirte, pero ya no hay oportunidad. Y llega el día malo. Elí, bueno, le dije, ¿cuál fue el otro? Nabucodonosor, el hijo pródigo, Miriam, Aarón, a todos les llega el día malo. Sacando algunos de otros, son todos siervos de Dios. Todos siervos de Dios. Absolutamente todos. Siervos de Dios. Y yo busqué varias cosas en la Escritura. Primero a todos los que les llegaba el día malo. Después a todos los que Dios escondía, ¿no? Y luego, no hay tiempo, ¿no? Y después busqué de qué nos esconde el Señor. Es bien interesante, miren. Termino con esto, pero maravilloso. Después analícelo usted en su casa, me dice qué significa. En el Salmo es muy fácil. En el Salmo 31 es maravilloso. Verso 20. Si usted lee el Salmo 31, David, déjemelo ver rápido, se nos muestra que David, hay una alabanza a Dios, ¿no es cierto?, que él lo sacó de distintas tribulaciones. Se nos habla de que tuvo un sufrimiento físico. A partir del 11 hay un sufrimiento de todo lo que le rodea, digamos, social. A partir del verso 13, si hay un sufrimiento mental, el miedo me asalta por todas partes. Él, digamos que él confiaba en el Señor y clama que lo libre de su justicia. Y luego aparece que, a verso 9, ¿no?, sufre cosas físicas, la gente que lo rodea sufre porque tiene problemas de angustias, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego en el verso 20 dice,
En lo secreto de tu presencia, presencia también significa rostro, en tu rostro, ¿no? Los esconderás, ¿no es cierto?, de la conspiración del hombre, los pondrás en su sukkah, ahí su tabernáculo es sukkah, lo pondrás en una sukkah, en un tabernáculo a cubierta de contención de lengua. Si usted se fija, ¿no es cierto?, en el Salmo, usted va a dar cuenta de todas las cosas que le hacía la gente a él, ¿no es cierto? Dice: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, de mis vecinos y mucho más el horror de mis conocidos. Los que me ven huyen de mí. He sido olvidado de su corazón y he estado como muerto. He venido a ser como un vaso quebrado porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí e irían a quitarme la vida, mas yo en ti confío. Si usted lo analiza, son todas situaciones de las personas que lo están rodeando, ¿sí? Situaciones, todos lo querían acechar, hablaban mal, lo querían humillar, lo que conspiraban contra él, lo querían matar como rey, como siervo de Dios, ¿sí? Y en el verso 20 dice, ahí está, cuando él los guarda, miren lo que hace, en lo secreto de tu presencia, ¿no es cierto?, a sus hijos, ¿no?, los esconderás de la conspiración. La palabra conspiración es correcta aquí, la palabra es rojes, R-O-J-E-S, rojes. Esa palabra literalmente significa atar, como el verbo rajás significa atar, unir. Rojes significa atadura. Como significa atar y unir, ¿no es cierto?, atadura se traduce como orgullo, como trampa, ¿sí? Entonces, es una palabra media rara, pero es así. Entonces, en lo secreto de tu presencia los esconderás de las ataduras, del orgullo, de las trampas, de las alianzas del hombre, y los pondrás en una sukkah, a cubierto de contención de lengua. Miren qué interesante. Cuando él los esconde en su sukkah, ¿vio que yo decía antes? Una de las cosas que hace es que nos libra de las conspiraciones, de las alianzas en contra nuestra, de las acechanzas, de las trampas que se nos puedan presentar, del orgullo y la soberbia de los demás que quieren, ¿no es cierto?, usufructuar nuestras cosas. Nos esconde en su sukkah, dice, de la contención de lengua. No, qué tremendo. De repente uno dice, bueno, me va a esconder en su sukkah porque, de hecho, ¿qué aparece? Me va a esconder en su sukkah para darme, ¿no es cierto?, bienes, riquezas, ¿no? No, dice que me esconde en su sukkah para librarme de la lengua calumniosa. ¡Qué bárbaro! De repente uno va a la sukkah en la cabaña para festejar y bueno, quiere disfrutar, comer, no sé, hacer cualquier cosa, criticar, hacer lo que sea. Y él dice que nos va a guardar en su sukkah para librarnos de las conspiraciones, de las acechanzas. En la misma traducción, de las trampas, alianzas, la palabra roje, se puede traducir exactamente igual, conspiraciones. Y dice, me va a guardar en su tabernáculo a cubierta de la maledicencia. Contención de lengua. ¿Se acuerdan lo que decía Santiago? La lengua es un fuego. ¿Sí? Dice, pero si estamos guardados en la cabaña, que hablen lo que quieran. ¿De qué tremendo? Esa es la cabaña. La otra, rápidamente se los digo. Con la arrogancia de los hombres y la contención de lengua. Solamente una cosita. Y el privilegio de estar escondido, digamos, tratar. En Apocalipsis 2.17 dice algo, hay mucho de esto, estar escondidos en Dios, lo que Dios se esconde. Apocalipsis 2.17. No sé si se acuerdan del pasaje, ya terminamos. En Apocalipsis 2.17 estaba una congregación donde estaban atendiendo unas, ¿se acuerdan? De la iglesia, a ver cuál era, los agarré justo aquí. Estaban las doctrinas de Balaam y también estaban los nicolaitas. No se contraponían entre ellos, sino que de alguna manera uno era complementaria del otro. De Balaam uno más o menos se da cuenta, los nicolaitas eran un poco más desconocidos, por lo menos para mí, pero eran doctrinas que, digamos, tenían relación ahí y que eran herejías y que el Señor no las aceptaba, ¿no? Obviamente no las aceptaba, pero la gente sí.
Y eso es lo que tenía el Señor contra esa congregación, que dice, bueno, meten alguna herejía, cada uno dice lo que le parezca y las aceptamos en la congregación para no quedar mal con los hermanos. Eso es cierto lo que pasaba ahí, más o menos. Y entonces dice, al que venciere esas doctrinas, ¿no? Dice, bueno, y luego dice, ¿no? Dice, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las congregaciones. Al que venciere eso, que no se deje llevar por las doctrinas equivocadas fuera de esto, ¿sí? Al que venciere, le daré a comer el maná escondido. ¿Se acuerdan que Él nos guarda en el azúcar, ¿no? Y nos esconde. Y el Señor esconde a Jeremías, y el Señor nos guarda en su azúcar y nos libra de las hechanzas, de las trampas, de las alianzas, de las maledicencias y muchas cosas más que aparecen cuando el Señor nos esconde, que ahora no hay tiempo, ¿sí? Pero dice que el que vence eso, todo lo que es ajeno a la palabra de Dios, el Señor le va a dar el maná escondido. ¿Qué puede ser maná escondido? Bien interesante, ya con esto también. A ver si no me voy a entusiasmar así. El maná escondido aparece, bueno, está el maná que aparece en Éxodo, ¿no es cierto? En el Nuevo Pacto que aparece el maná, ¿no es cierto?, con la vara de Aarón. El maná escondido aparece en el libro de Segunda de Macabeos, cuando hace referencia a que Jeremías escondió la vasija de oro con el maná escondido, ¿sí? Y también aparece en el libro, en el Apocalipsis de Baruch, en el capítulo 6, en el capítulo 6 del libro de Baruch aparece también, con una diferencia. Ahí aparece como que un ángel esconde el maná escondido de la vasija para el futuro, cuando aparezca la era mesiánica, ¿no? Y mire cómo aparece en el Nuevo Pacto también en Apocalipsis, ¿no? Y entonces en Jeremías, en segunda de Macabeo aparece contado en segunda de Macabeo que Jeremías escondió para el futuro el maná en una vasija. En Baruch, en el capítulo 6, aparece como que un ángel lo guarda el maná escondido para la época mesiánica, ¿sí? No importa ahora, sabemos que el maná está escondido en algún lugar físicamente, pero también tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que el maná tiene ese maná escondido, ese sustento, ese alimento espiritual, Dios lo tiene escondido para revelarlo. Quiere decir que en algún momento, aquellos que estamos escondidos en el Señor, dicho que dice, estamos escondidos en el Mesías, los que estamos escondidos en el Mesías, ¿no es cierto?, somos guardados por el Señor, como le digo, de toda acechanza, de toda maledicencia, de toda trampa, de toda alianza en contra nuestra, y aquellos que estamos guardados en esas condiciones, ¿no es cierto?, el Señor tiene reservado para nosotros el maná escondido. Por eso cuando se habla de celebrar Sukkot, siempre tenga en cuenta esto. Es muy linda las cabañas, yo sé que a la gente se les gusta, y los adornos, y las flores, y las ramas, y se pasa ahí, se disfruta, ¿no? Ese es un momento, ¿sí? Pero es muy lindo eso. Pero mejor tal vez sería, además de recordarlo, ¿sí?, y de vivirlo también y evocarlo, que estemos guardados en la azúcar del Señor. Y que el Señor, ¿no es cierto?, en su momento tenga para cada uno de sus hijos su maná escondido. La revelación y su palabra para todos y para cada uno. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias por la vida y la misericordia. Te damos gracias y levantamos tu nombre en alto por este nuevo día, que en este Shabbat, Señor, podamos gozarnos de tu reposo y del shalom que viene de ti, que podamos regocijarnos en tu presencia, porque tú has reservado tu palabra, has preservado tus mandamientos y tu palabra preciosa para que la aprendamos, para que meditemos, para que la atesoremos en nuestro corazón, para que la vivamos y la pongamos en práctica, recordando cada acontecimiento que tú, Señor, permitiste vivir a tus siervos y a nuestro pueblo y a todos los pueblos que rodeaban, como una enseñanza para nosotros, Señor, para que nosotros nos apropiemos de esa enseñanza, sepamos ver los errores, los corrijamos, Señor, y podamos atesorar
todas las cosas buenas que hicieron tus siervos para poder seguir esos consejos, esas enseñanzas y esos principios. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, seas tú guardándonos en tu en tu tabernáculo en el día del mal. Señor, y que nosotros que tenemos tantas advertencias a través de tu palabra y de la revelación que tú nos das a través de tu Ruach HaKodesh, Señor, no corramos, Señor, con los mismos riesgos que corrió Faraón, que corrió Elí, Señor, que le pasó a Saúl, a Nabucodonosor, al hijo pródigo, a Miriam, a Aarón, sino que con esas enseñanzas podamos, Señor, capitalizarlas, Señor, y poder ver cómo tú nos guardas en tu tabernáculo en el día del mal y nos libras de toda maledicencia, de toda acechanza del maligno, de toda calumnia, de toda afrenta, de toda alianza en contra nuestra como hijos tuyos, Señor. Y que a todos aquellos que estás cubriendo nos dé, Señor, en nuestras vidas, Señor, el maná escondido para cada uno de nosotros, la revelación, Señor, la palabra precisa que necesitamos en el momento de dificultad, de angustia, en el momento de tomar decisiones, en el momento, Señor, de corregir nuestros errores. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendice, Señor, a todos y a cada uno de los presentes y sus familias, y bendice a todos aquellos que no han podido venir en el día de hoy. Sea a ti la gloria y la alabanza, Señor, y que habitemos en la Sucá, Señor, bendita, y que podamos, Señor, regocijarnos en esa Sucá y en esa nube de gloria que nos protege de día y de noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach.